Los recuerdos de aquel año eran mejor dejarlos en el olvido, un tiempo marcado por la invocación de Aarón, el pergamino ilustrado del infierno y una desesperación generalizada. Muchos exploradores perecieron durante aquellos días aciagos. En lo profundo del 10º piso del laberinto, los aventureros se enfrentaron al formidable jefe Minotauros, una bestia colosal que custodiaba la mayor barrera entre los niveles superiores e inferiores. Aarón, resuelto, declaró que él se encargaría del desafío, reconociendo que el futuro de todos los exploradores dependía de su éxito al superar este inmenso obstáculo. Él se movió con una velocidad increíble mientras el Minotauro blandía su arma masiva con sorprendente facilidad, como si fuera solo una pequeña rama. Aarón sabía que incluso un momento de descuido podría llevar a la muerte instantánea. Aprovechando una apertura momentánea, él desató una poderosa habilidad con la espada, un corte rápido y decisivo que rasgó el aire. Mientras Aarón continuaba su ataque, Mana reunió al resto del grupo, gritando para que todos se unieran al asalto contra el monstruoso Minotauro. La arquera respondió rápidamente, tensando su arco y disparando una flecha que impactó en el hombro del Minotauro, tambaleando momentáneamente a la bestia. El mago, mientras tanto, comenzó a canalizar su magia. Enfurecido por la flecha, el Minotauro rugió, su cuerpo estalló con un aura feroz y ardiente mientras se preparaba para contraatacar. El mago, reconociendo que una simple bola de fuego no sería suficiente para detener a la bestia enfurecida, llamó al guerrero, confiándole la tarea crucial de enfrentar al Minotauro directamente. El guerrero, lanza en mano, afirmó su disposición y cargó hacia adelante. Con el Minotauro distraído y debilitado, Mana avanzó, su espada lista para un golpe decisivo, declarando que este era el fin para el monstruoso enemigo. El Minotauro yacía derrotado, su inmensa forma finalmente inmóvil. Mana, junto con Aarón, el mago, la arquera y el guerrero, se mantuvo victorioso en medio del residuo mágico persistente, un suspiro colectivo de alivio escapó de él mientras reconocía su triunfo duramente ganado. Mana, aún energizado por la reciente batalla, exclamó que el hacha del dios de la guerra había caído. El aire brillaba con magia residual. Luego explicó que, tras la muerte, los monstruos regresaban al laberinto como poder mágico, dejando caer objetos y diversos materiales. Aarón, sosteniendo el hacha rara, asintió, señalando que los objetos raros eran realmente afortunados, y sugirió que encontrarían más objetos valiosos a este ritmo. Mana, sin embargo, interrumpió rápidamente, afirmando que si iban a vender los materiales, él debería obtener la designación, refiriéndose a Aarón como a Ira-chan. Aarón, con una expresión de sorpresa, replicó que él debería ser el primero, ya que infligió el mayor daño. Mientras el resto de su grupo, los exploradores de la Espada de la Gloria, se reunía, Mana continuó alardeando, declarando que él era el líder y, por lo tanto, el primero. Afirmó con orgullo que habían conquistado el 10º piso en medio año, el más rápido de la historia, y que a este ritmo, incluso podrían convertirse en uno de los 2 mejores gremios, ya ganando renombre como un grupo en ascenso. Mana luego levantó una moneda brillante, sugiriendo que continuaran su rápido progreso y se dirigieran al 11º piso. Aarón, con los ojos muy abiertos por una mezcla de sorpresa y comprensión, se preguntó si solo estarían observando la estrategia por ahora. Momentos después, Mana hizo una pausa, pidiéndoles que esperaran, ya que sentía que podría haber aprendido una nueva habilidad durante la reciente batalla. Aarón confirmó que tenía una sensación similar, y la arquera añadió que ella también lo comprobaría. El cronista explicó entonces que los exploradores como ellos, que poseían trabajos de tipo combate, podían mejorar el rendimiento de su trabajo y aprender nuevas habilidades luchando contra enemigos fuertes. Este proceso, continuó el cronista, tenía 2 excepciones. Una era cuando un trabajo evolucionaba, lo cual se hacía posible cuando el trabajo actual había crecido hasta su límite y aún había espacio para el crecimiento individual, haciendo que un emblema blanco emergiera en el dorso de la mano izquierda. El cronista aclaró que la medida en que un trabajo podía crecer y cuántas habilidades podían adquirirse estaba completamente determinada por el talento de un individuo. Todo el grupo escuchó atentamente estas revelaciones. Y entonces, el cronista reveló la segunda excepción: en muchos casos, uno solo podía alcanzar un trabajo intermedio o avanzado como máximo. Sin embargo, entre ellos, solo unos pocos selectos despertarían un trabajo único. Esto se indicaba con la aparición de un emblema negro. La misteriosa espadachina permaneció de pie, con una expresión indescifrable, mientras esta profunda verdad era revelada. Mana se volvió hacia Aarón, preguntándole qué le preocupaba. Aarón, sobresaltado, le devolvió la mirada. Mana entonces declaró su vínculo como el de los mejores amigos, cuestionando las repentinas palabras de Aarón. Aarón afirmó la obvia verdad de su amistad. Mana, con una mano tranquilizadora en el hombro de Aarón, le instó a escuchar y a estar tranquilo, prometiendo que su viaje juntos continuaría indefinidamente. La expresión de Aarón se suavizó, profundamente conmovido por la inquebrantable lealtad de su amigo. A pesar de las palabras de Mana, la sonrisa de Aarón estaba teñida de una emoción compleja mientras levantaba la mano, revelando una distintiva cresta negra. Afirmó en voz baja que su límite de talento parecía haber llegado. Su revelación quedó suspendida en el aire. Aarón, visiblemente angustiado, explicó a su grupo que su crecimiento se había detenido, estancado en un nivel de trabajo inicial. Mana, el mago, la arquera y el guerrero escuchaban, sus rostros una mezcla de preocupación y sorpresa. Y así, la escena cambió a un festín de celebración.
Aaron, con aspecto abatido, llevaba una banda que lo proclamaba el héroe del día, mientras relataba cómo había sido graduado del grupo. Mana, sin embargo, aplaudía con entusiasmo, mientras los demás sonreían, aparentemente disfrutando de las festividades. Mana, aún sonriendo, continuó explicando su viaje de medio año, encontrando un cofre del tesoro, visitando un burdel con sus ganancias y cómo Aarón era como un hermano para ellos en muchos sentidos. Pero Aarón, con el rostro contorsionado por la rabia, interrumpió, acusándolos de traición, gritando que los había creído amigos. Mana, manteniendo la calma, simplemente afirmó que lo habían expulsado del grupo por su propio bien. La expresión de Mana se volvió seria mientras miraba a Aarón, afirmando que el hecho de que fueran hermanos en cierto sentido nunca había cambiado. Aarón le devolvió la mirada, con un destello de sorpresa en sus ojos. Él insistió, preguntándole a Aarón si realmente entendía. Mana explicó que los demás poseían 3 o 4 habilidades y estaban a punto de evolucionar a un trabajo intermedio. En marcado contraste, Aaron, como espadachín inicial, solo había logrado aprender una única habilidad, Slash. Mana entonces se dio la vuelta, con la voz cargada de resignación, afirmando que el peor resultado sería que Aarón los retuviera. Declaró que no podía seguirlos más profundamente en el laberinto, ya que eso inevitablemente los llevaría a la muerte. Los demás miembros del grupo ya eran vistos ascendiendo por un camino, de espaldas a Aarón, avanzando con pasos decididos. Aaron, ahora llorando abiertamente, reconoció que entendía, pero cuestionó por qué harían esto si habían compartido tanta alegría. Mana, con lágrimas corriendo por su propio rostro, le instó a dejar de llorar. Reafirmó que, incluso bajo estas circunstancias, siempre consideraría a Aarón su amigo. Aarón, con una sonrisa asomando entre sus lágrimas, declaró entonces que se casaría con Mana la próxima vez. La escena regresó al festín de celebración, donde Mana, el mago, la arquera y el guerrero alzaban sus jarras en triunfo. Aaron, aún con su banda, los observaba con una leve sonrisa, preguntándose en voz alta qué debía hacer ahora. Mana, con una sonrisa amplia y casi cruel, gritó, «Te lo mereces». Él se encontró en una conversación con Mana, quien, intentando guiarlo, sugirió que los individuos comunes suelen cambiar a trabajos de producción. Sin embargo, Aaron, con una sonrisa confiada, declaró que no cambiaría de profesión, afirmando que los exploradores ganaban más dinero, y él amaba el dinero. El ojo de Mana se entrecerró, un destello de profunda preocupación o quizás frustración cruzó sus facciones mientras escuchaba la inquebrantable determinación de Aarón. Sus pensamientos, cargados de presentimiento, advirtieron a Aarón directamente, «Tú morirás». Aarón, sin embargo, solo ofreció una leve sonrisa, casi despectiva, aparentemente despreocupado por la sombría profecía. Los cronistas del mundo señalaron que un humano que hubiera alcanzado su límite de talento no encontraría aceptación en ningún grupo. El camino de un explorador estaba plagado de peligros, era una profesión donde los individuos arriesgaban sus propias vidas. De hecho, 6 de cada 10 exploradores encontraban su fin sin ser conocidos. Sin embargo, a pesar de tan sombrías estadísticas, seguía siendo casi la única profesión donde uno podía ascender verdaderamente a través del puro talento y la habilidad. En otro lugar, o quizás en un recuerdo, Aarón miró hacia la misteriosa espadachina, quien estaba con su espada desenvainada, su mirada fija en él. Ella pronunció su nombre, Aaron. La escena cambió, regresando a Aaron y Mana. Mana miró fijamente una taza, el líquido reflejaba la imagen de Aarón de vuelta hacia él, en una contemplación silenciosa. Él murmuró, «Dinero». Mana entonces levantó la vista, una cálida sonrisa adornando sus labios mientras sostenía una jarra. Le dijo a Aarón que si ganaba lo suficiente, debería invitarlo por un tiempo, un sentimiento que Aarón le devolvió con una sonrisa propia. En una bulliciosa ciudad, Aaron y Mana conversaban de forma desenfadada. Mana comentó que no siempre podían responder a las súplicas de los pobres, pero Aarón, con una expresión esperanzadora, afirmó tener grandes expectativas sobre alguien, preguntándose si tenía razón al hacerlo. En lo profundo del laberinto de la bestia divina, en su primer piso, 3 goblins emergieron de las sombras, con sus toscas armas en alto, listos para enfrentar a cualquier intruso. Aarón, habiendo entrado en el laberinto, se enfrentó rápidamente a los goblins. Ejecutó una precisa habilidad con la espada conocida como corte, una técnica fundamental que aumentaba su poder de corte al envolver su hoja en una aura mágica, despachando a sus enemigos con facilidad. Después de la escaramuza, Aaron examinó las consecuencias. El sistema del laberinto dictaba que los núcleos de los monstruos derrotados regresarían a la mazmorra como poder mágico puro, una parte del cual sería absorbida por los exploradores cercanos, aumentando así su propia capacidad mágica. Luego comenzó a buscar materiales entre los restos. Descubrió una pequeña y poco notable piedra mágica, expresando su decepción en voz alta. Lamentó que fuera una piedra mágica de porquería y que necesitaría muchas más para lograr un progreso significativo. Su viaje por el laberinto continuó, llevándolo a nuevos encuentros. Se encontró luchando contra un enjambre de murciélagos y una formidable criatura parecida a un 100 pies, su espada brillando con golpes decididos. Después de derrotar otra oleada de monstruos, Aarón se apoyó contra una pared, visiblemente exhausto. Notó que ya había derrotado a 30 monstruos usando su habilidad corte, y su poder mágico se estaba agotando rápidamente.
A pesar de su fatiga, más monstruos emergieron de las profundidades del laberinto, goblins, avispas gigantes y una araña enorme, todos convergiendo en su posición. Mientras las nuevas amenazas se acercaban, los pensamientos de Aarón se dirigieron a sus antiguos compañeros, Mana, el mago, el guerrero, la arquera, reina y la mujer elegante, un poderoso grupo con el que podría haber avanzado mucho más. Reflexionó si realmente podría continuar solo, sabiendo que abrazar el peligro sin ellos seguramente lo llevaría a su perdición. Se armó de valor, desatando otro poderoso corte contra la horda invasora. A pesar de su anterior cansancio, una verdad crucial sobre él fue revelada: poseía una sola habilidad, corte, la cual había perfeccionado hasta la maestría absoluta. Además, incluso después de un año cazando cientos de monstruos, su poder mágico, aunque aparentemente agotado, nunca se agotaba realmente, permitiéndole luchar sin fin. Él continuó perfeccionando sus habilidades, notando que, si bien derrotar monstruos aumentaba su capacidad máxima de magia, la magia requerida para usar su habilidad las había disminuido simultáneamente. Más profundo en el laberinto, un amenazante chamán goblin, flanqueado por dos goblins comunes, se preparaba para la batalla, sus ojos brillando con malevolencia. Su mirada se agudizó, reflejando su inquebrantable resolución mientras se preparaba para enfrentar la nueva amenaza. Él rápidamente se enfrentó al chamán goblin y sus secuaces, extendiendo su aura con su espada para transformar su ataque en un potente golpe mágico. Con este slash mejorado, derrotó con éxito al rey goblin, el poderoso chamán. Después de 6 años de dominar la habilidad slash, ahora podía usarla con notable libertad, desarrollando técnicas avanzadas como Heavy Slash para aumentar el poder y Flying Slash para lanzar ataques a enemigos distantes. De hecho, la verdadera esencia de Slash residía en su versatilidad, la capacidad de reforzar su aura, manipularla o incluso desprenderla de su cuerpo para crear ataques poderosos y enfocados. Más tarde, en un pueblo tranquilo, se reveló que una marca de límite de principiante era visible en su mano izquierda, una restricción que le impediría convertirse en una gran persona en este mundo. Dentro de una concurrida taberna, él se sentaba en silencio, bebiendo, mientras cerca, Mana y otro aventurero hablaban de él. El aventurero comentó que Aaron estaba actuando como una gran persona a pesar de su estatus, preguntándose si pronto se perdería y perecería. Mana, visiblemente agitado, golpeó la mesa con la mano, exigiendo que Aaron, a quien llamó superior, se fuera inmediatamente. En lo profundo del laberinto, en el formidable 10º piso, Aaron se enfrentó al Minotauro, una bestia colosal que empuñaba un hacha enorme. Saludó a la criatura con una sonrisa tranquila, reconociendo su presencia. El Minotauro respondió con un rugido gutural, levantando su arma para atacar. Mientras la bestia se abalanzaba, él preparó su contraataque, concentrando su intención. Su hoja brilló, imbuida del poder combinado de su única habilidad de espada estilo propio, hoja voladora pesada, una técnica formidable que había dominado. El Minotauro, tomado por sorpresa, solo pudo registrar un momento de asombro mientras el ataque de Aaron, una técnica de corte colosal y veloz que había ideado, desgarraba sus defensas. El potente golpe impactó de lleno, haciendo que un torrente de sangre oscura brotara del cuerpo del Minotauro mientras éste retrocedía tambaleándose, su inmensa forma abrumada. Con el Minotauro derrotado, su cuerpo masivo yacía inmóvil en el suelo de la mazmorra. Él se mantuvo sobre él, su mirada aguda e inquebrantable, la batalla concluida. Pasaron los días, y en este día en particular, él se encontró de pie en el 11º piso, un lugar que no había pisado en 6 largos años. Mientras contemplaba las vastas llanuras que se extendían ante él, un recuerdo afloró, una imagen fugaz de sus antiguos compañeros, los rostros de Mana, el mago, el guerrero y la arquera, todos sonriendo juntos. Una sonrisa melancólica asomó a sus labios mientras pensaba en ellos, lamentando que ellos, y otra persona específica, no pudieran presenciar este hermoso paisaje con él. Él recordó un momento en que una misteriosa espadachina, con su cabello oscuro ondeando, demostró su técnica de corte volador, declarando con confianza su ambición de convertirse en una exploradora de superclase. Habían pasado 7 años desde que abandonó el límite de principiante y continuó su viaje en solitario. Reflexionó que ya no necesitaba preocuparse por el dinero para vivir una vida normal, sin embargo, persistía en adentrarse en el laberinto por otra razón, no revelada. Él demuestra una poderosa técnica de espada, explicando que la verdadera habilidad, corte, requiere una composición precisa de aura, no solo una hoja afilada, lo que le permite cortar incluso extremidades y armaduras. Mientras practica, se encuentra en un encuentro pasado, luchando contra un goblin con una simple espada de madera. Un grupo de 3 aventureros lo observa, expresando incredulidad de que un espadachín principiante como él pudiera haber llegado al piso 11. Él reflexiona que había intentado usar una espada de entrenamiento, pero con suficiente dominio del aura, el material de la hoja se vuelve irrelevante. Él sonríe, con un toque de desafío en su expresión, confiado en que pronto todos reconocerán sus verdaderas capacidades. Los aventureros observadores, sin embargo, permanecen conmocionados por su elección de luchar con una espada de madera. Su confianza es recibida con desprecio mientras los aventureros lo llaman idiota y raro, sugiriendo que su falta de compañeros es un resultado directo de sus métodos excéntricos. Él aprieta los puños, una oleada de ira creciendo dentro de él, pensando que no tenía más remedio que luchar solo. Luego recuerda cómo luchó implacablemente, soportando los insultos y las burlas de sus compañeros. El recuerdo se desvanece, reemplazado por una cruda realidad.
10 años después de que la Espada de la Gloria se retirara, la escena cambia al piso 27, conocido como el Palacio del Inframundo, donde 4 guerreros esqueléticos, armados con espadas y escudos, montan guardia en un entorno oscuro y similar a una mazmorra. Él navega por el peligroso piso, enfrentando a los enemigos no muertos. Observa que las criaturas tipo no muerto en este piso unificado son implacables, no mostrando miedo al ataque o a las heridas. De repente, divisa una figura femenina solitaria, quien se vuelve hacia él y le pregunta si es un explorador y si está realmente solo. La mujer se revela por completo, con una expresión determinada en su rostro mientras se prepara para el combate, su mirada aguda y concentrada. Él la observa, sorprendido por su repentina aparición. Ella lucha con feroz determinación, pero su agotamiento es evidente. Se pregunta si es inútil seguir usando sus habilidades, cuestionando si su magia ya se ha agotado. Parse-error-es. Al presenciar su lucha, él la mira con una expresión de asombro, dándose cuenta de la gran cantidad de enemigos. Se pregunta si ella no tiene compañeros, concluyendo que luchar solo contra tales probabilidades abrumadoras es imposible. Sabía que era inevitable. Con un poderoso tajo de su hoja, desató un torrente de viento, gritando para que sus enemigos fueran arrastrados. Esta era su habilidad corte. Sin embargo, a pesar de la fuerza, las figuras esqueléticas permanecieron en pie, sus formas aún intactas. Él miró con incredulidad, dándose cuenta de que aún no estaban derrotados. Mientras tanto, Reina, al presenciar su combate inusual, preguntó qué habilidad acababa de emplear. Un recuerdo fugaz surgió en su mente, sus antiguos compañeros, incluido Mana, una vez se habían burlado de su habilidad para aparentemente volar, una técnica que él llamaba caminata aérea. Impertérrito, continuó su asalto, su hoja un borrón mientras ejecutaba hoja rápida, una ráfaga de golpes veloces y precisos. Luego invocó una hoja de aura desde arriba, una pequeña y concentrada ráfaga de energía que descendió sobre los no muertos. Al impactar, las hojas de aura explotaron dentro de sus estructuras óseas, destrozando los resistentes esqueletos en innumerables fragmentos. Con el último de los no muertos aniquilado, él se mantuvo en medio de los escombros, con una expresión tranquila. Reina lo observaba, con los ojos muy abiertos de asombro. Su sorpresa dio paso lentamente a un leve rubor, y ella rápidamente desvió la mirada, un suave "ah", escapando de sus labios, seguido de un silencioso murmullo de su propio nombre, Ackerman. Él observó su reacción, una sutil sonrisa asomando en sus labios. Reflexionó que, habiendo salvado a la espadachina en apuros, una muestra de gratitud era sin duda apropiada. Pero sus expectativas se hicieron añicos cuando Reina se giró de repente, con el rostro enrojecido de ira, exigiendo saber qué creía que estaba haciendo. Él la miró fijamente, completamente estupefacto por su inesperado arrebato. Reina Ackerman, con una expresión decidida, le explicó su filosofía a Arran, afirmando que se llevaría al límite, pues el camino para convertirse en la más fuerte estaba más allá de superar la muerte. Arran la escuchaba, observándola con atención. Días después, Aaron se encontró en una zona peligrosa, reconociendo la facilidad con la que los monstruos podían emboscarlo y la necesidad de precaución. Luego recordó a la peculiar mujer que había encontrado recientemente. De repente, Reina apareció ante él, anunciando que lo había encontrado y lo desafió a un combate. Él reaccionó con una exclamación de sorpresa, luego la reprendió rápidamente, instándola a considerar su ubicación actual. Ella replicó que él era el tonto, proclamándose con orgullo la espadachina genio. Él se burló de su afirmación de ser una chica hermosa, aunque concedió que ella parecía mayor que su edad declarada de 20 años. Su rostro se contorsionó de fastidio ante sus comentarios. Sin previo aviso, ella lanzó un ataque rápido y poderoso, su hoja apuntando directamente hacia él. Él apenas logró parar el golpe con su propia espada, el impacto enviando una onda de choque por el aire. Él le gritó que esperara, pero ella continuó su implacable asalto, sus movimientos increíblemente rápidos. Él luchaba por seguirle el ritmo, desviando sus rápidos golpes. Ella intensificó su ataque, utilizando una variedad de poderosas habilidades con la espada y demostrando una gran destreza física. Él logró evadirla, lo que la llevó a cuestionar si realmente había esquivado su ataque. Él se dio cuenta de que ella probablemente era una espadachina de alto rango. Sus ataques continuaron con una velocidad cegadora, obligándolo a defenderse con precisión. Ella parecía sorprendida, preguntándose si realmente estaba desviando todas sus habilidades. Él observó que su nivel de habilidad era abrumadoramente diferente y que ella podía predecir cada uno de sus movimientos, sin importar qué técnica usara. Él continuó parando sus implacables golpes. Con una última y poderosa parada, él hizo volar su espada, desarmándola. Ella cayó al suelo, derrotada, mientras él comentaba que, si ella lo desafiaba de nuevo, él no se contendría. Aunque él la había derrotado, la expresión de Reina Ackerman permanecía grabada con una feroz determinación, una ligera mueca en sus labios. Sin embargo, ella se recompuso rápidamente, una brillante sonrisa reemplazando su mueca mientras declaraba, «Soy Fiona Ackerman. Recuérdalo». Él la observaba, con una expresión seria en su rostro, mientras el narrador observaba que este era el comienzo de su desafortunada relación con ella. Fiel a las palabras del narrador, ella lo encontró de nuevo, declarando que lo derrotaría esta vez, mientras él, exasperado, le decía que ya era suficiente y que se detuviera.
Momentos después, la persistente reina irrumpió en lo que parecía ser una cocina, encontrándolo sosteniendo una sartén, su expresión de total sorpresa ante su repentina aparición. Su implacable persecución llevó a otro enfrentamiento, donde ella fue lanzada hacia atrás entre escombros, sin embargo, se recuperó rápidamente, guiñándole un ojo con una sonrisa determinada, dejándolo sin palabras. Él continuó alejándose, claramente exasperado, diciéndole que ya debía estar cansada y que dejara de seguirlo. Ella se negó, recordándole que ya le había dicho antes que quería convertirse en la más fuerte y que no podía avanzar sin derrotarlo primero. Su determinación ardía intensamente en sus ojos, insinuando una motivación más profunda. Sin embargo, cuando él la interrogó más, ella rápidamente lo desestimó, afirmando que no era nada, su molestia evidente en su expresión exagerada. Ella lo miraba, con los ojos muy abiertos y sorprendida, mientras Aarón se alejaba, dándole la espalda. Él reflexionaba internamente que había gastado demasiada magia y resistencia una vez más, pero se admitía a sí mismo que no la detestaba como espadachina. Mientras continuaba, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Mana, el mago, el guerrero y la arquera se acercaron a él, y Mana preguntó si sería aceptable considerarlo un discípulo. Después de ese encuentro, él siguió adelante, adentrándose en el laberinto, su camino envuelto por árboles retorcidos y una oscuridad opresiva. Mientras tanto, Reina, rodeada de una variedad de espadas, practicaba diligentemente sus formas de espada, con una expresión resuelta. Aaron la observaba, con un toque de exasperación en su rostro. Él sonrió, sosteniendo un gran barril, reflexionando sobre cómo había esperado que la captura de la mazmorra procediera sin problemas. Sus compañeros, Mana, el guerrero y la arquera, estaban cerca, luciendo algo sorprendidos. Habían pasado 11 años desde que dejó la Espada de la Gloria. Ahora, en una concurrida taberna, Mana, el mago, el guerrero y la arquera se acercaron a él. Mana lo saludó cálidamente, preguntándole si estaba bien. Mana continuó, expresando su asombro de que Aarón hubiera logrado llegar al piso 30 de la mazmorra como un espadachín principiante e incluso encontrara un objeto raro. Se preguntó si Aaron había escuchado los rumores. La mirada de Aaron era seria, casi preocupada, mientras Mana le preguntaba directamente si no regresaría a la Espada de la Gloria. Mana, junto con el guerrero y la arquera, insistió, explicando que era realmente difícil cuando incluso un amigo faltaba en su grupo. Él enfatizó que hablaban en serio con su súplica. Mana continuó, con voz sincera, diciéndole a Aarón que querían volver a ver el mismo paisaje, aventurando como un grupo de 5, y que, después de todo, eran sus malos amigos. Aarón los miró, sorprendido por su sincera súplica. Él se rió, reconociendo la incomodidad de Mana, quien admitió sentirse extraño con su reencuentro. Mana insistió en que estaba perfectamente bien aventurando en solitario. A pesar de su afirmación anterior, Mana, ahora aparentemente ebrio y desparramado sobre una mesa, ofreció una condición: si Aarón lo invitaba a comer y beber, reconsideraría unirse al grupo. Aaron, sosteniendo una jarra, simplemente sonrió y le dijo que lo pensara de nuevo si cambiaba de opinión. Su conversación fue abruptamente interrumpida cuando un aventurero frenético irrumpió en el establecimiento, gritando una terrible advertencia de que algo espantoso estaba ocurriendo afuera. Momentos después, Aarón y sus antiguos compañeros estaban afuera, mirando un cielo que se había oscurecido inexplicablemente en medio del día. El aire era pesado, y una sensación de inquietud se apoderó de ellos mientras se preguntaban si se avecinaba una tormenta. Sus ojos se abrieron con incredulidad al darse cuenta de que la oscuridad ominosa no era una nube de tormenta en absoluto. En cambio, el cielo estaba lleno de un aterrador enjambre de criaturas aladas, descendiendo sobre la ciudad como una plaga, sus formas oscuras cubriendo el sol. La horda monstruosa continuó su implacable descenso, engullendo las grandes estructuras y hogares de la ciudad en un caótico y aterrador asalto aéreo. El rostro de Aarón se contorsionó en una sombría realización: era una estampida, no de bestias en tierra, sino de monstruos del cielo. A medida que la gravedad de la situación se hizo evidente, Mana, ahora completamente alerta, preguntó si todas esas figuras negras eran realmente monstruos. Luego declaró que todos los que pudieran luchar debían prepararse para la batalla, volviéndose hacia Aarón y afirmando que ellos también se unirían a la contienda. Aarón, observando a sus antiguos compañeros, reconoció en silencio que esta situación se sentía profundamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Con una sonrisa feroz y determinada, él simplemente respondió, listo para enfrentar la inminente amenaza junto a ellos. Un grupo de aventureros, incluida la misteriosa espadachina, lucha contra un enjambre de guerreros esqueléticos y avispas gigantes. La batalla es intensa, con espadas chocando contra huesos y quitina. Mientras la batalla se intensifica, Aarón, Mana, el mago y el guerrero se encuentran abrumados por la gran cantidad de monstruos. Mana exclama que son demasiados, mientras el mago señala que, incluso si los derrotan a todos, será una lucha difícil para los exploradores. De repente, el guerrero grita una advertencia a Aarón, instándolo a mirar detrás de él. Un minotauro masivo, con los ojos brillando con malicia, se lanza desde la pared desmoronada, su colosal garrote levantado en alto, apuntando un golpe devastador a Aarón. El guerrero, sin dudarlo, se lanza hacia adelante, empujando a Aarón fuera del camino. El garrote del minotauro se estrella, golpeando al guerrero con una fuerza inmensa, haciendo volar sangre y escombros.
Aaron observa con horror, su nombre escapando de sus labios en un susurro ahogado mientras ve el sacrificio del guerrero reflejado en su propio ojo. Aaron yace en el suelo, aturdido, con los ojos muy abiertos por el shock y un horror creciente. El impacto del ataque del Minotauro ha dejado un cráter donde una vez estuvo el guerrero, y Aaron está salpicado con la sangre de su camarada. Él se agarra el pecho, un dolor punzante le oprime el corazón. Este sentimiento, esta desesperación aplastante, le resulta demasiado familiar. La sensación desencadena un recuerdo vívido, un Aaron más joven, con lágrimas corriendo por su rostro, extendiendo la mano desesperadamente mientras Reina, su hermana, es engullida por una luz cegadora, gritando su nombre con angustia. Él recuerda este sentimiento. De vuelta al presente, Mana, cubierto de sangre y mugre, llama desesperadamente a Aaron, instándolo a levantarse. El Minotauro se alza sobre el guerrero caído, su garrote aún levantado, mientras otros monstruos continúan su asalto en el fondo. El rostro de Mana está contorsionado por el miedo y la desesperación mientras grita el nombre de Aaron de nuevo. El pie masivo y con garras del Minotauro desciende, aplastando el suelo cerca de Aaron, quien permanece inmóvil. La bestia se prepara para asestar otro golpe devastador, su presencia una sombra inminente. Aaron, aún en el suelo, piensa para sí mismo que ahora es diferente. Esta vez, no es como antes. Con una oleada de renovada determinación, Aaron se levanta, sus ojos ardiendo con feroz resolución. Aprieta su espada, las llamas de su ira y determinación parpadeando a su alrededor. Él jura que no huirá de nuevo. Impulsado por su renovada determinación, desató un ataque devastador, su espada un borrón mientras cortaba a múltiples goblins, sus formas disolviéndose en energía oscura. Sus movimientos eran precisos, cada golpe un testimonio de su habilidad perfeccionada. Sus compañeros observaban la demostración, asombrados. Mana preguntó si Aaron realmente estaba luchando solo en medio de tal horda, mientras la arquera notó que su habilidad superaba incluso la de un espadachín de alto rango. El mago, observando atentamente, confirmó que Aaron era de hecho la legendaria espada extrema. Las secuelas de la estampida eran sombrías, innumerables vidas se habían perdido. Aaron, impulsado por el recuerdo de sus amigos caídos, había abatido a los monstruos con furia, dejando un rastro de destrucción a su paso. Alguien había presenciado esa batalla y había comenzado a llamarlo la espada extrema, un título que él mismo apenas comenzaba a comprender mientras permanecía entre los escombros, con su espada aún en la mano. Lejos del campo de batalla devastado, un edificio grandioso y ornamentado se alzaba, su arquitectura sugiriendo un lugar de poder y autoridad, intocado por el caos reciente. Dentro, la mujer elegante sostenía un documento, discutiendo la imposibilidad de que un solo humano derrotara el núcleo de una estampida de monstruos. Reina escuchaba, con expresión pensativa, mientras la mujer elegante reflexionaba sobre cómo tal hazaña podría lograrse. La mujer elegante luego declaró su deseo de conocer a este individuo, la espada extrema, que había superado un camino de tales dificultades. Se preguntó en voz alta quién era realmente esta persona, mientras la vista cambiaba a una ciudad distante y de aspecto antiguo, insinuando el mundo más amplio. La grandiosa propiedad de la familia Kilke, una de las estimadas 4 familias selladoras de dioses, se alzaba majestuosamente dentro de la ciudad bestia divina de Necronia. Dentro de la opulenta residencia, una joven de largo y fluido cabello claro, Eva Kelka, se dirigió a alguien con una suave sonrisa, afirmando que había oído hablar de su maestro, Fiona, y que no debían ocultar cosas a una amiga. Sin embargo, su compañera, Rena Ackerman, replicó bruscamente, desestimando la noción de un maestro e insistiendo en que el individuo en cuestión simplemente actuaba por sus propios caprichos. Una mano sostenía delicadamente una taza de té, sugiriendo un momento de calma en medio del animado intercambio. Eva, identificada como la próxima sucesora del jefe de la familia Kilke, escuchó mientras Reina, en un momento de reflexión, admitía que, aunque inicialmente pensó que la persona era un simple bruto, había querido conocer a alguien lo suficientemente fuerte como para ser un discípulo de la princesa espadachina genio. Eva, tomando un sorbo de su taza de té, preguntó entonces quién podría ser ese discípulo. La conversación cambió, trayendo a la mente el antiguo laberinto de la bestia divina, una estructura creada por los propios dioses. 4 figuras encapuchadas, incluida Eva, se encontraban ante la gran entrada, representando a las 4 familias selladoras de dioses, a quienes se les confiaron poderes especiales para mantener el crucial sello del laberinto. Reina, aún reflexionando sobre el misterioso individuo, expresó su frustración porque Fiona no los había presentado, preguntándose por qué sentía un deseo tan fuerte de conocerlo. Luego declaró que, si realmente deseaba conocerlo, simplemente lo haría ella misma. Eva, escuchando atentamente, consideró las implicaciones de las palabras de Reina, particularmente la mención de la espada extrema. Eva relató entonces la devastadora estampida que había ocurrido el año anterior, un evento catastrófico donde cientos de miles de demonios monstruosos se habían desatado, dejando destrucción a su paso. Su expresión era grave al recordar la inmensa magnitud del desastre. Ella continuó, explicando que alguien, o quizás un pequeño grupo, había logrado derrotar a la horda. Las 4 familias selladoras de dioses se referían a este misterioso salvador como la espada extrema, aunque ella admitió no saber quién le había otorgado ese nombre. Eva, con la mirada distante y pensativa, expresó entonces su pregunta interna, preguntándose si la persona que tenía en mente podría ser, en efecto, esta legendaria espada extrema. Su compañera, Reina, se burló de la idea,
cuestionando cómo Eva podía creer en semejante bruto e insistiendo en que no existía tal cosa como una espada extrema. Eva, sorprendida por la vehemencia, comenzó a pedir una aclaración, pero Reina la interrumpió, afirmando que, si bien el individuo era ciertamente hábil, era simplemente un espadachín principiante que aún mostraba sus marcas de límite. Ella se encontró acorralada por la elegante mujer, quien sonrió dulcemente y le recordó: «Eres mi patrocinadora, ¿verdad?». La mujer luego insistió, preguntándole si le mostraría los resultados de su batalla simulada con su maestro. Su incomodidad era palpable mientras apretaba la mano con fuerza, su expresión una mezcla de aprensión y reticencia. Mientras tanto, la escena cambió a una calle bulliciosa donde un tendero anunciaba la llegada de nuevas espadas de madera, destacando específicamente el modelo Black Glare. Dentro de la tienda, Aaron sostenía una de las nuevas espadas de madera, con una amplia sonrisa en su rostro mientras se dirigía a los emocionados aventureros. Ellos clamaban por su autógrafo, exclamando que el maestro de la espada de madera estaba presente. Él simplemente les dijo que hicieran fila. Él reflexionó que, si bien podrían no haber poseído el talento de un espadachín, ciertamente estaba bendecido con el talento de un artesano de la madera. Mientras empuñaba la espada de madera, canalizó un corte de aura en las yemas de sus dedos, haciéndola vibrar a alta velocidad. A veces, el aura afilaba la punta de la madera como una aguja. Esta técnica le permitía tallar diseños intrincados en cualquier tipo de madera con facilidad. Él había llamado a esta habilidad la mano del maestro. Los aventureros se maravillaron con la nueva espada Black Glare, una obra maestra creada por el maestro a partir de madera Outer Talent, un botín raro del guardián del piso 15. Elogiaron su exquisita talla y su brillo resplandeciente, declarándola más una obra de arte que un arma. Aaron se rió entre dientes, afirmando que no la vendería barata. Su mirada se agudizó, un destello de pensamiento profundo cruzó por sus ojos. Se sentó en medio de las ruinas de lo que parecía ser un laberinto, reflexionando sobre cómo había apreciado la Black Glare y la había usado dentro del laberinto. Todo había progresado sin problemas, reflexionó, hasta aquel fatídico día. De las profundidades del piso 30 emergió un formidable enemigo, el rey Norlife, un lich capaz de invocar innumerables muertos vivientes a través de la nigromancia oscura. Este monarca esquelético, envuelto en llamas espectrales, se erguía como un testimonio de los peligros que acechaban en la mazmorra. Se encontró rodeado, una figura solitaria en medio de una horda de guerreros esqueléticos, su rostro contorsionado en un grito desesperado mientras luchaba por sobrevivir al implacable asalto. Canalizó su determinación, desatando una poderosa técnica de hoja destello, su espada un borrón de movimiento mientras apuntaba a derribar al rey no muerto y sus secuaces. Su ataque destrozó a Lich, su forma esquelética explotando en fragmentos de hueso y energía oscura. Se quedó en medio de las ruinas, reflexionando sobre el inmenso poder de su adversario, un pensamiento escalofriante resonando en su mente: apenas había sobrevivido. Apretó el puño, una sombría determinación se apoderó de sus facciones. Juró que la próxima vez, lograría una victoria más fácil, y para ello, refinaría aún más su técnica de corte. Gracias a las pruebas que enfrentó, se estaba volviendo más fuerte. Se encontraba solo en un paisaje desolado y en ruinas, el peso de su supervivencia lo oprimía. 3 de sus compañeros habían perecido, sin embargo, él permanecía, un superviviente cargado con el costo de la victoria. Momentos después, mientras sostenía su espada, una puerta se abrió y Reina Ackerman, con sus distintivas orejas de gato y cabello suelto, entró en la habitación, su presencia exigiendo atención. Él estaba sentado en medio de una vasta colección de espadas, su expresión de tranquila contemplación, cuando la repentina aparición de Reina pareció tomarlo por sorpresa, provocando una pregunta silenciosa. Ella se inclinó, su mirada directa e insistente, exigiendo su total atención. «Oye, tú. Préstame atención un momento», instruyó, su tono no dejaba lugar a discusión. Él retrocedió sorprendido cuando ella extendió la mano y le agarró firmemente la cara, sus acciones lo dejaron momentáneamente aturdido y desconcertado. Él se sorprendió, cuestionando la repentina demanda de Reina de ir al campo de entrenamiento. Ella insistió en que procedieran de inmediato. Momentos después, se encontraban en la vasta extensión del campo de entrenamiento subterráneo del gremio de exploradores de Necronia, una gran arena rodeada de gradas donde se habían reunido numerosos espectadores. Mientras la multitud observaba desde arriba, Reina, ahora empuñando su espada, declaró con feroz determinación que pondría fin a su misma esencia ese día. Él permaneció en silencio, observándola. Él aceptó su desafío, pensando para sí mismo que probablemente era solo otro combate de entrenamiento sin mucha explicación, y se preguntó si debería terminarlo rápidamente. Sin embargo, Reina, con una expresión intensa, le dijo con vehemencia que no asumiera que él era siempre el más fuerte. Reina, con los ojos cerrados en concentración, activó una poderosa habilidad conocida como danza de espadas. A su alrededor, múltiples espadas etéreas de aura se manifestaron, girando con energía potente. Aaron observó, con expresión seria, reconociendo que esta era la habilidad danza de espadas despertada de Fiona. Se dio cuenta de que su técnica corte volador había avanzado claramente, su destreza aumentando con cada balanceo de su hoja. Sin dudar, Aaron se lanzó hacia adelante, desatando su propio ataque de espada voladora. Simultáneamente, Reina respondió a su avance con una ráfaga de sus mejoradas hojas de aura de corte volador.
Las dos técnicas chocaron con una fuerza explosiva, enviando ondas de choque y fragmentos de energía por el aire. Reina exclamó sorprendida, diciendo que la técnica de Aarón era diferente a todo lo que le había visto usar antes. Él reconoció su observación, confirmando que su propio corte volador había mejorado significativamente. En respuesta, Reina intensificó su asalto, manifestando un número aún mayor de espadas de aura mientras liberaba todo el poder de su espada de aura danzante. Aarón observó con calma la andanada de espadas de aura que se aproximaba. Consideró la mejor manera de evadir el abrumador número de hojas, decidiendo que este era el momento de demostrar su propio enfoque único. Con movimientos rápidos y precisos, ejecutó su técnica de espada personal, desviando y contraatacando las numerosas hojas de aura con un control magistral. Reina miró incrédula como la técnica espada voladora de Aarón paraba sin esfuerzo sus propias espadas de aura. Se preguntó cómo estaba logrando contrarrestar su ataque. Aarón explicó que su espada voladora era meramente una imitación de su espada de aura danzante. Aclaró que, si bien su técnica generaba muchas espadas, controlar demasiadas a la vez las volvía menos efectivas y difíciles de manejar. Le aconsejó que sería mejor practicar con solo una o dos espadas inicialmente para obtener un mejor control. Él observaba el furioso ataque de Reina, una sonrisa asomando en sus labios mientras ella luchaba por controlar su única y enfocada espada. «Lo cambiaste a una espada», reflexionó, notando su frustración. Como era de esperar, esta joven sigue siendo tan honesta. Reina, por su parte, apretaba los dientes, su ataque un borrón de movimiento, mientras replicaba, «Q. No te confíes». Debajo de ellos, desde un gran balcón, Mana y la mujer elegante observaban en silencio la intensa sesión de entrenamiento. Un hombre con el rostro marcado, Logan, estaba junto a una mujer encapuchada, quien se volvió hacia él y le preguntó su opinión sobre la situación actual. Él respondió con una sonrisa astuta, afirmando que lo único que podía decir era que el joven era capaz de seguir el ritmo de la princesa Fiona. La mujer encapuchada, sorprendida, inicialmente cuestionó si eso no era algo dado para la princesa Fiona, pero rápidamente se corrigió, dándose cuenta de que era un testimonio de la verdadera habilidad del joven. Mientras tanto, el joven, Aarón, se enfrascaba en un feroz duelo de espadas con la princesa Fiona, sus hojas chocando con fuerza explosiva. La mujer encapuchada instó a Logan a observar de cerca, mientras la narración explicaba la habilidad única de la princesa Fiona, la espada de aura danzante, que le permitía moverse a altas velocidades usando varias técnicas como paso veloz y espada de aura. En contraste, Aarón solo estaba imitando su espada de aura danzante con una técnica de parada. A pesar de la abrumadora velocidad de Fiona, Aarón permaneció ileso, anticipando perfectamente cada uno de sus movimientos. La narración explicó además que la princesa Fiona había despertado su trabajo, inherente como princesa de la danza de la espada, un año antes, un talento otorgado por los dioses a unos pocos elegidos, convirtiéndolo en un don absoluto. La narración continuó, explicando que Aarón, por otro lado, había cultivado sus habilidades a través de su propia experiencia y esfuerzo, dominando solo dos capacidades. Logan, observando desde arriba, comentó que, a juzgar por sus batallas pasadas, Aarón era probablemente un explorador avanzado, y si la princesa Fiona continuaba creciendo constantemente, podría incluso superarlo. Logan luego se volvió hacia la mujer encapuchada, sugiriendo que quizás habían subestimado las verdaderas capacidades de Aarón. Mientras el duelo se intensificaba, Logan informó a la princesa Fiona que la sesión de entrenamiento estaba llegando a su fin. Ella respondió con una expresión determinada, su espada lista. La mujer encapuchada, ahora revelada como reina, preguntó si Aarón se estaba quedando sin poder mágico. Logan confirmó su sospecha, explicando que era natural después de un uso tan extenso de sus habilidades. Aarón luchaba, su espada chispeando y mostrando signos de tensión. Con un crujido repentino y agudo, la espada de Aarón se hizo añicos, dejándolo indefenso y exhausto. Reina observó alarmada cómo los fragmentos de su hoja se dispersaban. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, un jadeo escapó de sus labios mientras el sonido de algo rompiéndose resonaba en el aire. Él se mantuvo en medio de la energía mágica que se disipaba, una sonrisa triunfante adornaba sus labios mientras declaraba su victoria. Su espada rota, un testimonio de su esfuerzo, aún estaba aferrada en su mano. Mientras tanto, Reina, ahora con una capa con capucha, reflexionaba sobre la situación. Recordaba a Logan, una vez conocido como el explorador principal, aquel reverenciado como el santo de la espada. Logan, un hombre con una mirada severa y una cicatriz en el ojo, interrogó a un individuo invisible, preguntando si creían que Aarón realmente podría derrotarlo. Su rostro permaneció inflexible, su expresión intensa mientras esperaba una respuesta. Más tarde, Aarón y Reina se encontraban en un gran salón, aparentemente habiendo superado el duelo. Intercambiaron miradas, quizás discutiendo los eventos recientes. De repente, una mano se extendió, tomando suavemente la de Aarón. Él miró hacia abajo, sorprendido, mientras Reina observaba con los ojos muy abiertos. Era Logan quien estaba frente a ellos, acompañado por una mujer elegante. Se dirigió a Aarón, sugiriendo que le gustaría enfrentarlo a continuación. Los ojos de Aarón se abrieron de par en par con total asombro, dándose cuenta de la gravedad del desafío del legendario santo de la espada, Logan Gale. Un hombre con el rostro marcado, el comandante Logan, se paró frente a Aarón, desafiándolo a un duelo.
Cuestionó si Aaron lo enfrentaría, la espada extrema, en batalla. Reina Ackerman estaba cerca, observando el intercambio. Aaron, con expresión desconcertada, preguntó si alguien había provocado a ese idiota. Reina, claramente molesta, replicó, llamándolo a él el idiota. Logan, ignorando su disputa, explicó que conocía a la princesa Fiona y que le habían pedido que luchara seriamente contra Aaron. Luego los instó a ir al tema principal, pidiéndoles que no lo culparan. Reina, al escuchar esto, reaccionó con un sorprendido, ante la implicación de su cercanía con Logan, mientras Aaron simplemente notó que ella siempre causaba problemas. Logan luego se disculpó por la espera, afirmando que tenía una petición para Aaron. Necesitaba que él fuera a la mansión de su maestro, pero no podía simplemente llevar a un hombre desconocido allí. Propuso que los espadachines podrían entenderse mejor a través de un choque de espadas que con 100 palabras. Sus palabras provocaron un escalofrío en la espalda de Aaron, un feroz espíritu de lucha emanando de Logan. Aaron reconoció esto como una clara provocación, entendiendo que si retrocedía ahora, sería deshonrado. Aaron, con una sonrisa amplia y confiada, aceptó el desafío de inmediato. Logan, sorprendido, lo miró con incredulidad ante su inesperada respuesta. Reina, sin embargo, interrumpió, cuestionando la petición de Logan. Argumentó que Aaron estaba cansado y no tenía razón para luchar contra un oponente tan obviamente fuerte sin motivo. Logan simplemente desestimó sus preocupaciones. Mientras la discusión continuaba, una mujer elegante con cabello largo y claro se adelantó, presentándose como Eva Kelka. Se disculpó por la petición repentina y grosera, luego preguntó formalmente si Aaron acompañaría a Logan. Sus palabras resonaron con significado, insinuando su identidad como una dama de la familia Kilke, una de las familias de los 4 dioses selladores, conocida por llevar un arcoíris dorado. Aaron, observando a la mujer elegante y a Logan, se dio cuenta de que la familia Kilke tenía una influencia significativa, incluso sobre el rey de un pequeño país. Luego reconoció a Logan, el hombre que servía a la familia Kilke, como nada menos que el santo de la espada, Logan Abrams. Él miró al comandante Logan, quien parecía divertido, y le preguntó si realmente lo conocía. Logan, el líder del grupo que había alcanzado el nivel más profundo del laberinto actual, el legendario santo de la espada, simplemente sonrió, encontrando la sorpresa de Aaron entretenida. Él dejó escapar un suave suspiro, reconociendo que de hecho había sido señalado. A su lado, Eva Kelka observaba el intercambio con un toque de confusión. Él señaló con un dedo, declarando que no era el tipo de hombre que se doblegaría ante el poder. Eva Kilke, al presenciar su desafío, pareció sorprendida por su audaz declaración. Él entonces propuso un duelo de un solo golpe, una confrontación decisiva. El comandante Logan escuchaba atentamente, mientras la expresión de Eva Kelka cambiaba a una de asombro total. El comandante Logan cuestionó la verdadera fuerza de Aaron, señalando que parecía fatigado de su encuentro anterior y se preguntó si realmente podría sentirse satisfecho con una victoria sobre un oponente cansado. Aaron, sin embargo, insistió en que podía desatar un golpe de máxima potencia. Explicó que luchar contra una figura legendaria como el santo de la espada, en una batalla convencional era imposible, por lo que necesitaba idear un método diferente. Aclaró los términos: si Logan evitaba o bloqueaba su único golpe, Aaron sería declarado el vencedor. Él le aseguró a Logan que no retrocedería, pero luego añadió una grave advertencia: si Logan muriera por su único golpe, Aaron se convertiría en un asesino. La mirada de Logan se intensificó, absorbiendo el peso de las palabras de Aaron. Los labios de Logan se curvaron en una sonrisa, encontrando la inusual propuesta de Aaron bastante interesante. Dentro de la gran arena, 2 figuras se encontraban separadas por una vasta extensión de terreno, sus siluetas pequeñas contra las imponentes gradas que las rodeaban. Uno de ellos, Aaron, consideró la distancia de 30 metros que lo separaba de Logan. Reflexionó que, si bien una habilidad de movimiento podría cortar la distancia al instante, era demasiado lejos para una confrontación directa. Concluyó que la distancia era ideal para el ataque de largo alcance que planeaba desatar. Mientras Aaron se preparaba, empuñando su espada, Reina Ackerman declaró que esta vez ella iniciaría el duelo, lanzando una moneda para señalar el comienzo. Logan observaba, con una expresión indescifrable. Aaron explicó entonces la técnica que estaba a punto de emplear, un arte de desenvainar la espada conocido como Batojutsu, de un lejano país oriental. Aclaró que su arma era una hoja recta, no una katana curva, pero su postura reflejaba los principios de desenvainar la hoja de su vaina a gran velocidad para derribar a un enemigo en un instante. Demostró el agarre preciso, su mano derecha en la empuñadura, su mano izquierda sosteniendo la punta de la hoja cerca de la vaina. Esta postura específica le permitía generar un impulso inmenso. Además, reveló que al canalizar aura en su mano izquierda, podía crear una poderosa fuerza repulsiva entre su mano y la hoja, amplificando la velocidad y el impacto de su golpe. El sonido de su preparación resonó, atrayendo la atención de Logan, Reina y la mujer elegante, quienes observaban con diversos grados de sorpresa y preocupación. Parse-error-es. Los ojos de Aaron se entrecerraron con intenso enfoque, encontrándose con la mirada igualmente aguda del comandante Logan, cuyo rostro cicatrizado denotaba una profunda concentración. La moneda tintineó contra el suelo, su último rebote haciendo eco en el silencio antes de la tormenta.
En una explosión de velocidad, Aaron desató su técnica, la habilidad de la espada voladora, doble hoja, un ataque combinado que envió una fuerza poderosa y arrolladora por la arena. Él desató el primer golpe de su técnica única, la habilidad de espada voladora, hoja dual. Una masiva y arqueada ola de energía brotó de su espada desenvainada, dirigiéndose hacia Reina, quien permanecía en posición a la distancia. El poderoso ataque, sin embargo, fue recibido con una defensa igualmente formidable. El comandante Logan observaba, con un atisbo de sorpresa en su rostro, mientras Reina, utilizando su propia habilidad de santo de la espada, desviaba hábilmente la energía entrante con su hoja, creando un violento estallido de fuerza. Sin inmutarse, él continuó de inmediato, cambiando su postura y desatando la segunda parte de su técnica, el corte del dragón volador. Otra inmensa y arremolinada ola de fuerza brotó de su espada, rasgando el suelo hacia su oponente. Pero la comprensión lo golpeó con un sobresalto, su hoja de destello volador había sido detenida. Una expresión de profundo asombro y preocupación se extendió por su rostro mientras procesaba la fuerza inesperada de la defensa de Reina. El comandante Logan se preparó, dándose cuenta de que la evasión era imposible contra el inminente ataque del corte del dragón. Resolvió enfrentarlo de frente. Él desató su propia habilidad de santo de la espada, el corte del dragón, un poderoso contraataque. Frente a él, Aarón, con una expresión determinada, preparó su propio golpe, declarando su intención de aplastar las escamas del dragón. Ambos hombres rugieron, sus rostros contorsionados por el esfuerzo mientras sus poderosos ataques colisionaban, creando un impacto devastador que destrozó el suelo bajo ellos. Mientras tanto, en un lugar diferente, Reina Ackerman y la mujer elegante se encontraban en medio de una energía mágica arremolinada, sus expresiones serias mientras observaban el choque distante. Las secuelas de la colisión dejaron un cráter masivo, con escombros y energía residual esparcidos por la arena, un testimonio del poder bruto desatado. Aarón, habiendo soportado la explosión, soltó un suspiro de alivio. Se preguntaba si realmente había logrado defenderse de un ataque tan monstruoso. Logan examinó su espada, notando la corrosión en su hoja. Se dio cuenta de que si el aura de Aarón hubiera sido incluso un poco más débil, su propio corte del dragón se habría hecho añicos. Concluyó que el contraataque de Aarón fue un golpe único y concentrado. Él reflexionó que Aarón había mantenido una distancia de 30 metros desde el principio, sin tener la intención real de luchar. Además, Aarón acababa de participar en una batalla con Fiona y otros, lo que sugería que no estaba en su máxima fuerza. Logan se dio cuenta de que Aarón se estaba conteniendo y se preguntó si habría podido esquivar si Aarón se hubiera acercado. Sospechaba que Aarón podría estar considerando matarlo en un lugar donde las habilidades estaban prohibidas. Aarón se mantuvo en medio del polvo y los escombros persistentes, una sola palabra resonando en su mente, fuerte. Logan, aún empuñando su espada corroída, afirmó que Aarón era innegablemente poderoso. Reflexionó si realmente podría ganar contra Aarón a plena fuerza, incluso con su habilidad de santo de la espada y la legendaria espada, Abraham. Creía que si pudiera derrotar a Aarón, alcanzaría un reino aún más elevado. Él miraba con una intensidad salvaje, casi maníaca, los ojos muy abiertos y una sonrisa escalofriante extendiéndose por su rostro. «Quiero luchar contigo con toda mi fuerza», Arrangel, declaró, su voz teñida de una peligrosa emoción. A pesar del ferviente desafío de Logan, Aaron solo ofreció una sonrisa relajada, comentando que el ataque de Logan había sido fácilmente repelido. Logan, sin embargo, se cruzó de brazos, replicando que Aaron se había contenido significativamente, sugiriendo que su combate debería considerarse un empate por ese día. Aaron pareció sorprendido, preguntando qué quería decir Logan con contenerse. Logan, con una sonrisa astuta, le recordó que solo había usado su habilidad Dragon Smasher una vez, implicando que Aaron poseía reservas de poder mucho mayores. Luego desvió la mirada, tranquilizando a alguien invisible de que Aarón probablemente estaba bien. Concluido el entrenamiento, una elegante mujer de cabello largo y suelto se acercó a Aaron, con una expresión seria. Se disculpó por la interrupción y declaró que tenía una petición repentina para él. Ella continuó, con la mirada firme, explicando que deseaba reclutarlo, específicamente en relación con la estampida que ocurrió el año pasado. Los ojos de Aarón se abrieron, un destello de sorpresa y reconocimiento cruzó su rostro mientras él repetía suavemente, ¿estampida? La elegante mujer reveló entonces el alcance de su conocimiento, afirmando que lo había investigado a fondo, incluso enterándose de la pérdida de su amigo. Concluyó invitándolo formalmente a acompañarla a su mansión. La elegante mujer, con una expresión seria, le preguntó a Aaron si creería su historia, sin importar sus pensamientos iniciales. Ella prometió decir solo la verdad. Aaron, con una mirada aguda, asintió y aceptó escuchar. La conversación tuvo lugar dentro de los grandiosos y señoriales confines de la residencia de la familia Kilke, una estructura prominente conocida como uno de los hogares de las 4 familias de los dioses selladores. Adentro, Aaron se reclinó en un lujoso sofá, asegurándole que comprendía la seriedad de su discusión y que no hablaría de ello con nadie. Ella entonces comenzó a relatar la estampida que había ocurrido en Necronia el año anterior, advirtiendo que difundir tal información solo causaría un caos innecesario. Ella continuó, con voz firme, revelando que la estampida no fue un fenómeno natural, sino un desastre provocado por manos humanas. Aaron escuchaba atentamente, con una expresión indescifrable, procesando la impactante implicación de sus palabras.
Ella explicó que había dos razones principales para su afirmación. Primero, una estampida de tal magnitud no podría ocurrir naturalmente en un laberinto explorado regularmente por aventureros, especialmente uno bajo la protección de una barrera divina. Luego se preparó para revelar la segunda y más concluyente pieza de evidencia, la barrera misma. La mente de Aarón se aceleró, recordando el inmenso poder de la barrera divina, una formidable construcción mágica que servía como el núcleo del laberinto, poseyendo una eficacia absoluta contra dioses débiles. Él sabía que, históricamente, las estampidas nunca habían ocurrido en laberintos divinos. El anuncio oficial había declarado que la estampida del año anterior se debió a un número abrumador de monstruos, pero ahora comprendía las verdaderas implicaciones de la existencia de la barrera. El mantenimiento y la creación de tales barreras, conocidas como santuarios de los dioses selladores, requerían el linaje especial de la familia de los 4 dioses selladores. Ella entonces reveló la impactante verdad: la barrera no había sido rota en absoluto. En cambio, ella aclaró, alguien había detenido deliberadamente la operación del generador de la barrera, el santuario de los dioses selladores. Su mirada se agudizó mientras concluía que tal acto solo pudo haber sido realizado por alguien de la familia de los 4 dioses selladores. Ella había revelado que, si bien el método para detener el santuario de sellado seguía siendo desconocido, generar una cantidad masiva de monstruos internamente era una tarea sencilla. La revelación flotaba pesadamente, mientras el propio laberinto parecía hacerse eco de un pensamiento siniestro, que el sacrificio de muchas vidas humanas en sus profundidades sería un resultado deseable. En medio del caos, Reina Ackerman observaba a Aaron, su voz teñida de preocupación mientras pronunciaba su nombre. Él respondió con una risa baja y oscura, un sonido que parecía emanar de un lugar de sombría comprensión. Luego aclaró, disculpándose por su inquietante comportamiento, afirmando que no estaba enojado. Más bien, sentía una oscura gratitud hacia Eva Ime por la información. Explicó que si el desastre hubiera sido natural, no tendría obligación de intervenir, pero si fue un acto deliberado, no era más que un asesinato. Mientras tanto, la batalla continuaba, y los aventureros, abrumados por el implacable ataque de los monstruos, sentían una profunda desesperación, creyendo que no había escape. Su expresión se endureció, una escalofriante determinación se apoderó de sus facciones mientras declaraba su intención de dispersar la desesperación de sus enemigos. Mientras hablaba, Reina, observando su intenso semblante, ofreció su cooperación. Aarón, con los ojos ahora oscuros por un nuevo propósito, se volvió hacia ella y le preguntó qué deseaba de él. Su mirada reflejaba la profunda contradicción que había descubierto. El rostro de Aaron se contorsionó en una sonrisa amenazante, sus ojos desorbitados con una intensidad escalofriante. Habló con un tono oscuro, preguntándole a Eva Kelka qué deseaba realmente de él, qué podía hacer para cooperar. Inmediatamente después de su inquietante pregunta, la elegante mujer, Eva Kelka, lo miró con ojos grandes y asustados, percibiendo una profunda oscuridad arremolinándose dentro de él. La pura intención asesina que emanaba de él era palpable, haciendo que su cuerpo se congelara en el lugar, incapaz de moverse. Todavía recuperándose del encuentro, ella reflexionó en voz alta, reconociendo el poder aterrador de un individuo fuerte de ese nivel. Admitió que no había podido confirmar si él era realmente la espada extrema. Más tarde, en un ambiente más relajado, el comandante Logan se paró frente a ella, sugiriendo que si estaba tan preocupada, debería haberle preguntado directamente a Aaron. Ella respondió que no era tan simple, dada la atmósfera que lo rodeaba. Logan luego se rió, comentando que casi envidiaba a los criminales que se enfrentarían a Aaron, dada la verdadera intención asesina que poseía. La elegante mujer, ahora una figura más pequeña al fondo, le suplicó que no hiciera nada extraño. Él le aseguró que manejaría las cosas de manera apropiada. Algún tiempo después, Logan se dirigió a una gran asamblea, agradeciendo a todos por reunirse. Entre la multitud, un aventurero lo reconoció como el santo de la espada Logan, expresando incredulidad de que realmente había regresado. En la misma reunión, Aaron, Reina y otro aventurero se sentaron entre los asistentes. El orador anunció que la primera reunión del escuadrón de ruptura de mazmorras comenzaría ahora. Un mes después de la conversación de Aaron con Eva Kelka, se hicieron varios anuncios impactantes a todos los exploradores afiliados al gremio durante esta asamblea. El objetivo principal era la subyugación completa del laberinto divino ubicado en la ciudad santa de Necronia. Para lograr esto, no solo los exploradores del gremio, sino también las 4 grandes familias selladoras debían brindar plena cooperación, lo que llevó a la formación de un solo clan. El comandante Logan, el renombrado santo de la espada que había conquistado el piso 46 del laberinto divino, fue presentado formalmente como el maestro del clan del recién formado escuadrón rompelaberintos. La asamblea se enteró de que 51 exploradores de alto nivel, incluyendo algunas figuras legendarias, se habían vuelto a registrar para unirse a esta ambiciosa empresa. Se declaró que alcanzar el piso más profundo del laberinto los convertiría, sin duda, en héroes, pero tal empresa requería la recomendación de una de las 4 grandes familias selladoras. Aaron reaccionó con un destello de sorpresa ante la idea de ser elegido para el escuadrón rompelaberintos. Logan explicó que para establecer un punto de transferencia, primero necesitaban conquistar el piso 46, una hazaña que su propio grupo ya había logrado. Luego, aconsejó severamente a Aaron que no hiciera comentarios innecesarios, recordándole que era un explorador de alto nivel con un rol fijo. Mana, un espadachín y una arquera observaron el intercambio.
Logan luego preguntó sobre la ocupación actual de Aaron. Él declaró con calma que era un espadachín especializado y que su piso más alto alcanzado era el 41. Los otros aventureros, Mana, el espadachín, la arquera, un mago y un guerrero, reaccionaron con visible asombro e incredulidad. El espadachín, en particular, cuestionó cómo alguien que solo había llegado al piso 41 podría ser seleccionado, preguntándose si era un simple principiante. Luego especuló si Aaron era el anciano que una vez había instruido al santo de la espada y que había sido visto entrenando en los campos. El espadachín, claramente agitado, exigió ruidosamente su atención. Afirmó que, aunque era consciente de que había estado explorando en solitario hasta el piso 41, todavía tenía solo 27 años, no era un anciano. Reina Ackerman, observando el arrebato con una expresión divertida, preguntó sobre la conmoción. Logan, viendo la escena desarrollarse, identificó al espadachín como Karam, el líder del clan Balmung. Karam continuó su furioso arrebato, declarando con vehemencia que un espadachín principiante con un trabajo tan pésimo no podría haber llegado al piso 41. Exigió saber por qué se permitía semejante fraude dentro de su clan. Reina, con una amplia y confiada sonrisa, dio un paso al frente y confrontó directamente a Karam, preguntándole cuál era exactamente su queja. Aaron observó, sorprendido por su repentina intervención. Karam intentó aclarar que sus comentarios no estaban dirigidos a Reina. Luego preguntó por qué Fiona, Reina, estaba enojada. Ella replicó, preguntándole si realmente no entendía un concepto tan simple. Los otros aventureros observaron el creciente intercambio con gran interés. Reina le explicó a Karam que si ella fuera derrotada por él, no solo la haría parecer tonta, sino que también haría que otros la vieran de la misma manera. Aaron escuchó, con una comprensión creciente en su rostro. Logan se dirigió entonces al grupo reunido, recordándoles que todos los presentes habían sido recomendados por una de las 4 grandes familias selladoras y eran, por definición, individuos fuertes. Luego sugirió que si su fuerza era realmente dudada, deberían estar preparados para demostrarla. Logan continuó, volviendo su atención directamente a Aaron, recordándole que su objetivo final se extendía más allá de esta misión inmediata. Advirtió que si Aaron fuera excluido de este clan, perdería una oportunidad significativa de perseguir a los criminales de la estampida. Aaron, con su expresión endureciéndose con resolución, reconoció la verdad de las palabras de Logan. Al fondo, un gran y antiguo edificio se alzaba, rodeado por un enjambre de murciélagos que alzaban el vuelo. En lo alto de la ciudad, dentro de la grandiosa arquitectura de una fortaleza, un grupo de formidables aventureros se reunió. Entre ellos se encontraban el comandante Logan, la elegante Free Wedge, un experimentado mago avanzado y una hábil arquera avanzada. Aaron, observando la fuerza reunida, comprendió que para superar tal poder abrumador, necesitaría desatar su propia fuerza formidable. Momentos después, Logan dio la orden de comenzar. Observó cómo Karam, el lancero fuerte, y la arquera avanzada preparaban sus ataques, luego se volvió hacia Aaron, preguntando si ambos lados estaban listos. Aaron, por su parte, consideró la estrategia. Esto no era simplemente una prueba, sino un ejercicio crucial para asegurar una posición central, lo que le exigía no guardarse nada. Al comenzar la batalla, Karam lanzó su jabalina dirigida, mientras la arquera desataba una lluvia de flechas de aura. Aaron, reconociendo que simplemente defenderse de los innumerables ataques con su espada sería insuficiente, se preparó para moverse. Esquivó rápidamente los proyectiles entrantes, un borrón de movimiento. En lugar de simplemente evadir, Aaron desató su propia técnica formidable, habilidad de espada de mi estilo, transformación de hoja consecutiva, seguida por la habilidad combinada, barrera de hoja consecutiva. Un poderoso vórtice de energía y escombros giratorios estalló a su alrededor, desviando todos los ataques entrantes. Karam observó con incredulidad cómo la hoja infundida con aura de Aaron creaba un torbellino que repelía cada uno de sus ataques. Gritó asombrado, preguntándose qué clase de poder era ese. Aaron, aún envuelto en su barrera giratoria, miró hacia Karam, con una sutil expresión de decepción en su rostro. Pensó para sí mismo que Karam había tomado la decisión equivocada en su enfoque. Luego observó los intrincados círculos mágicos que habían aparecido a su alrededor. Se dio cuenta de que se trataba de magia retrasada, hechizos que probablemente habían sido construidos antes de que comenzara la batalla y mantenidos en reserva, esperando el momento oportuno para activarse. Freya, la elegante maga, estaba cerca, su presencia confirmando sus sospechas. Aaron comprendió la verdadera naturaleza del asalto. Los ataques iniciales de Karam y Freya no eran más que una distracción, una táctica inteligente para ganar tiempo para que se lanzara la poderosa magia. Reconoció que era una estrategia natural y astuta para aquellos que buscaban la victoria. Con la magia ahora completamente activada, Freya desató una devastadora tormenta de fuego. Aaron, sin embargo, permaneció imperturbable. Sabía que su barrera de hoja consecutiva no era meramente una técnica defensiva, era una habilidad que le permitía manipular el aura, creando un poderoso vórtice que podía cambiar el rumbo de la batalla. Karam observó en shock cómo la barrera de hoja consecutiva de Aaron comenzaba a cambiar, transformándose en algo nuevo. Exclamó, preguntándose si Aaron estaba intentando autodestruirse. Imperturbable, Aaron preparó su habilidad de combate de mi estilo, habilidad subordinada, hoja consecutiva, y concentró su hoja espiritual, listo para desatar su próximo movimiento.
Aaron, moviéndose con una velocidad increíble, utiliza su habilidad paso destello, pareciendo desvanecerse y reaparecer instantáneamente para evadir un ataque. La habilidad, una técnica maestra del sistema armadura destello, le permite crear múltiples imágenes residuales, convirtiéndolo en un objetivo elusivo. Su oponente, Karam, un lancero, reacciona con asombro, exclamando con incredulidad ante la repentina desaparición de Aaron. Aaron luego desata hoja destello, un rápido contraataque. Karam activa rápidamente sus habilidades escudo de aura y fortaleza, erigiendo una defensa formidable. El impacto de la hoja de Aaron contra el escudo de Karam crea una poderosa onda de choque, un testimonio de la fuerza del choque. A pesar de sus defensas, Karam está visiblemente aturdido por la fuerza del golpe. Aaron, sin dudarlo, cambia su técnica, transformando su hoja en una hoja venenosa y luego en una hoja pesada, preparándose para su próximo asalto. Enfurecido, Karam lo maldice, cargando hacia adelante con una poderosa habilidad de lanza. Él desata estocada de aura, una devastadora técnica de lanza que genera un vórtice de energía giratorio, lanzándose hacia Aaron. El protagonista se mantiene listo, su espada en posición para enfrentar el ataque entrante. Aaron desvía hábilmente la poderosa estocada de aura con su hoja transformadora, desviando el vórtice de energía. Karam observa, con los ojos muy abiertos y asombrado, cómo su ataque es anulado. Con un movimiento decisivo, Aaron ejecuta entonces hoja voladora, lanzando su espada como un proyectil. Observando la batalla, Freya y Ren preparan sus propios ataques. Ren, la arquera, prepara una flecha de aura. Ren lanza rápidamente su flecha de aura, mientras Freya lanza simultáneamente Calamidad Freya, un poderoso asalto mágico. Ambos ataques golpean su objetivo con inmensa fuerza, creando una violenta explosión de energía. El comandante Logan, observando las consecuencias con Freya, comenta que el resultado de la batalla ahora es claro. Freya, con expresión preocupada, permanece en silencio. Aaron se alza triunfante en medio de la tierra quemada, el suelo a su alrededor marcado por los intensos ataques mágicos y físicos. Karam yace derrotado, mientras que Ren y Freya también están incapacitadas, sus esfuerzos no lograron superar al protagonista. Fue abordado por un hombre con un parche en el ojo que le preguntó si había estado esperando. Aaron, con un semblante algo cansado, confirmó que, en efecto, estaba harto de esperar. El hombre, identificado como Rion, explicó entonces que el personal del gremio estaba actualmente abrumado de trabajo, especialmente debido a sus esfuerzos en apoyar la conquista del laberinto. Añadió que, aunque él mismo se había retirado como explorador, se alegraba de poder ofrecer alguna ayuda.